obligatoriedad. Lo tenemos en este momento en contacto vía Zoom. Salgado, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Un gusto de estar con ustedes. Muchas gracias. Espere que me ponga. Ahí ya, así lo veo bien. Bien, Salgado, entonces, recién estaba tratando de transmitir lo legítimo del cuestionamiento, ¿no? ¿Quién va a hacer cumplir que los usuarios utilicen los tapabocas? Hasta el momento, ¿qué información tiene usted? Bueno, en primer lugar, yo lo que quiero aclarar es que estoy absolutamente de acuerdo con el uso del tapabocas. Es más, desde hace algo más de 20 días que venimos en esta campaña. En primera instancia se repartieron tapabocas en forma gratuita en varias paradas de Montevideo durante varios días, que nos suministró el SINAE para todo el transporte, a nivel nacional, para todo el de corta, mediana y larga distancia también. Luego, están así que estamos de acuerdo con el uso del tapabocas para tratar de compartir un espacio que es pequeño, que normalmente la gente lo tiene que compartir con otros muy cercanos, sentados cerca o parados en algunos casos. Entonces, lo que nosotros estamos es totalmente de acuerdo. Creemos que la vía de la concientización, la vía de la exhortación, nos ha dado muy buen resultado. Desde hace 20 días que estamos en esta campaña de usar el tapabocas, primero, la obligatoriedad del personal se cumple en un 100%. Sí. Eso no hay duda ninguna. Y los pasajeros, hace 20 días, uno subía a un ómnibus, cualquiera fuera, el 10%, menos del 10%, utilizaba los tapabocas. Ya venía con el tapabocas puesto. Hoy, si los últimos números y las últimas estadísticas que nosotros sacamos con gente nuestra, es que estamos superando el 90% ya de gente que utiliza el tapabocas. Entonces, nosotros no creemos que sea necesaria la obligatoriedad. Nos parece que hay que seguir con esta campaña tratando de que, de alguna manera, vamos a decir, la obligación social lleve a que la gente lo utilice en el 100%. Es más, hemos puesto carteles en todas las unidades tratando de que dice: yo te cuido, tú me cuidas a mí, usemos tapabocas. Nos importa muchísimo. En primer lugar, por el personal del coche, que sabemos que está expuesto en una primera línea de riesgo. Y en segundo lugar, porque queremos transmitirle, con todas las medidas sanitarias que venimos tomando hasta ahora y que seguimos tomando todos los días, transmitirle a la gente que utilizar el transporte público para aquellos que tienen que sí o sí utilizarlos para ir a trabajar o volver, que es un lugar donde se están extremando y dan las garantías de extremar todas las medidas sanitarias posibles para tenerlo en condiciones de viajar lo más seguro posible. Claro, se entiende clarísimo. El tema es que a veces la exhortación, me pongo en el lugar de una persona que se cuida mucho, que cree y comulga con el concepto de yo te cuido, vos me cuidas, toma todas las medidas de higiene y precauciones cada vez que sale de su casa, se sube al transporte público con el tapabocas puesto, se sienta y al lado se sienta alguien sin tapabocas. Sí, lo que es... A mí no me está dando la garantía el transporte, claro. Entonces... Bueno, yo creo que para el pequeño porcentaje que queda, realmente, bueno, siempre hay que ir tomando alguna medida. Lo que no me parece a mí que esté correcto, más allá de la obligatoriedad que pueda la Intendencia junto a la Junta Departamental de tomar esa resolución, es que lo que debe quedar claro al pasajero también es que el personal del coche, el conductor, el guarda o el conductor cobrador, no pueden ser las personas que de alguna manera sean los que cuiden y los que tengan que decir, bueno, usted si no tiene tapabocas se baja o no puede subir. En primer lugar, porque no hay una norma jurídica en el servicio de transporte público que pueda obligar a controlar esa situación. Bien, pero no partamos del supuesto que se puede hacer, que se crea. Seguimos teniendo el mismo problema. ¿Quién va a fiscalizar el tema? ¿Va a ser el chofer el que va a tener que no dejar subir a alguien sin tapaboca? ¿No para cuando en la parada hay alguien sin tapaboca? ¿Cómo se haría?
tiene que ser la autoridad que de alguna manera regula, deberá ser con inspectores de tránsito o con quien disponga la autoridad. Lo que no puede ser es el guarda o el chofer que están con otra tarea y que no pueden estar enfrentándose a muchas situaciones que se pueden dar arriba del ómnibus. Te imagínese que el conductor le diga a una persona a las 10 de la noche en un barrio de Montevideo que no lo deja subir porque no tiene tapabocas. Se le puede complicar inclusive con el propio sentir de los pasajeros que están arriba del ómnibus. No es la función del personal del coche tener que controlar esto. Nosotros lo vemos con buenos ojos, pero el que saque la norma tiene que tener los mecanismos de control. Nosotros no estamos contra eso. Lo que estamos es que el personal del coche no tiene posibilidades de cumplir también esa función y de crearse ahí un roce más con los pasajeros que pone al guarda o al conductor en una posición un poco bastante incómoda y bastante difícil en el relacionamiento normal que ya tiene el personal del ómnibus con la gente. Permítame, Salgado, abrir al panel si quieren hacer preguntas. Sí, hay varios. Verónica. Sí, en el caso de aplicarse sanciones, las sanciones serían para la empresa de transporte, para los usuarios, si se constata una situación en la que alguien podría ir viajando sin tapaboca en una unidad. No, la sanción sería para la persona que está viajando sobre el ómnibus. Es para personal la sanción, no es para la empresa. Bien. Pepe Sena. Sí, Juan, buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? ¿No elimina, digamos, esa posible rispidez que tú comentabas con el ejemplo que ponías de un barrio a las 10 de la noche, el hecho de que sea justamente obligatorio? Porque, bueno, hoy a nadie se le ocurre subir y prender un cigarrillo arriba de un ómnibus, precisamente porque hay un decreto que no lo permite. Es decir, la obligatoriedad no coloca de alguna manera, primero, ese porcentaje que todavía no lo está cumpliendo, lo tendría que cumplir. Y evita el tema de los controles por parte del personal del ómnibus. Sí, el tema es que yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que ese pequeño porcentaje de gente que va quedando hay que hacerlo todo lo posible para que se concientice que debe usar el tapabocas también por él y por quien le lo rodea. Ahora bien, en el caso del cigarro, sí, a nadie se le puede ocurrir hoy en el medio de un viaje ponerse a prender un cigarro. ¿Qué tiene que hacer en este caso el conductor del coche o el personal del coche? Bueno, pedirle que lo apague. Si no lo apaga, no tiene otra función. ¿Qué tiene que hacer? Poner expreso y dirigirse a una comisaría. Creo que sería bastante complicado por este tema. O sea, lo que queremos es tratar de evitar los enfrentamientos. Que alguien le reclame al personal de que hay una persona arriba del ómnibus sin tapabocas. Yo creo que lo que va a ser duro con esto, porque cuando estamos hablando de que el 90% ya lo está usando arriba del transporte público, lo que va a ser duro con esto va a ser la condena social que tiene que ser. Tiene que pasarle lo mismo que a alguien que fuma, que no va a fumar arriba de un ómnibus, bueno, a que tampoco va a ir sin tapabocas. Los locales, la diferencia que tienen los locales con el derecho de admisión. Los supermercados tienen el derecho de admisión. En el caso del transporte, eso funciona totalmente diferente. Entonces, yo creo que tenemos que seguir haciendo todo el esfuerzo posible. Nosotros vamos a seguir, estamos repartiendo y tenemos previsto las próximas 6 semanas tenemos previsto repartir 20.000 tapabocas por semana para tratar de que nadie esté, y hemos elegido hasta los barrios, las paradas y los lugares donde se supone que podría ser hasta más difícil que la gente pueda adquirir un tapaboca. No fuimos a Pocitos ni a Punta Carreta a repartir, fuimos a todo el resto de Montevideo. Entonces, yo creo que tenemos que seguir trabajando con eso, que sea, vamos a decir, en una buena todos juntos, tanto el pasajero como el funcionario, porque así nos cuidamos. Y no terminar enfrentando, por una resolución, enfrentando al pasajero con los funcionarios. Eso es lo que yo quiero tratar de evitar y el objetivo es el mismo,
que todo el mundo utilice tapabocas y si puede, que también pague con tarjeta STM, cosa de que también exista una menor contacto con el dinero que también se puede hacer y además vale más barato el boleto, ¿verdad? Bien. Salgado, justamente hablando de boleto. ¿Qué están dando los números, las últimas paramétricas en torno a la venta de boletos? Ahora la ciudad se reactiva, ¿no? Y hay mucha más gente en la calle y se ve más transporte. ¿Qué daño quedó o qué daño se estima en definitiva y qué va a pasar con los precios del boleto? Bueno, el transporte tiene varios protagonistas. Hay algunos asociados a la Cámara de Transporte que están parados, que ya vienen parados prácticamente desde el año pasado. Por ejemplo, los escolares. Comenzaron unos días en marzo a trabajar, venían de las vacaciones y la paralización es del 100%. Pero por el otro lado están los del transporte colectivo y el tema del taxi, que de alguna manera tuvieron que seguir a pedido propio de las propias autoridades, tuvieron que seguir brindando un servicio mínimo, reducido, pero tuvieron que venir. Las pérdidas, yo creo que todavía no cerró la etapa de decir paso raya a las grandes pérdidas. No, claro, por eso pregunto, ¿cómo se calculan en lo que falta todavía, no? Claro, desde la segunda quincena de marzo y lo que fue el mes de abril, la pérdida rodó en un 80%. La caída de venta. Es un desastre. En mayo, bueno, en estos días yo creo que la semana pasada fue la del escalón importante, recién la semana pasada hubo un escalón hacia la suba, pero vamos a cerrar en un promedio de una pérdida de boletos de un 70%. O sea, hoy la demanda en el transporte de Montevideo es de un 30%. Las empresas, ¿cómo lo estamos resolviendo para trasladar ese 30% de acuerdo al sentido común de la nueva normalidad arriba del transporte público? Estamos poniendo el 75% de la flota, lo estamos poniendo todos los días, duplicamos la demanda con la oferta que estamos haciendo. ¿Para qué? Bueno, para tratar de que los coches en las horas más pico, vamos a decir, puedan venir con los asientos, en algunos casos alguno parado, y es así que tenemos números. El 95% del tiempo que un ómnibus anda en la calle, el promedio de pasajeros es de 5 y 6 personas. El otro 5% de ese tiempo, bueno, traen los asientos y algunos más. Y en eso tenemos que mantenernos, y para eso estamos invirtiendo una red de horario muy fuerte para que se pueda trasladar de acuerdo a esta nueva normalidad. Y además estamos invirtiendo en un servicio que es mucho más caro de dar, porque todo el protocolo que se comenzó desde el principio aplicando en cuanto a la sanidad, nosotros realmente quisimos ir al fondo con este tema y lo venimos haciendo que con un costo importante, pero que de alguna manera queremos transmitir. Primero, nos preocupa la salud y la exposición que tienen todos nuestros trabajadores todos los días en la calle. Pero además nos preocupa que queremos transmitirle a la gente que el transporte, el ómnibus, es un lugar donde hay las garantías dadas de lo que la autoridad sanitaria permite hacer de sanitización. El lavado en cada una de las terminales, cuando el ómnibus llega a una terminal, la limpieza de pasamanos, de asientos, el uso del armonio cuaternario tensiactivo, que es de amplio espectro y que se le pone en las terminales, en los talleres, la sanidad y la limpieza que se le hace a los ómnibus. Bueno, trata de dar como la señal, y más que señal, la realidad, que se puede de alguna manera utilizar el transporte público porque es un lugar donde, a pesar de que tenemos que compartir ese espacio con otros ciudadanos, es un lugar que se están extremando todas las medidas para garantizar la tranquilidad de la gente. Bien, pero por ejemplo, el tema de los que van parados, ¿cómo están manejando esa situación? Con sentido común,
que es la mejor forma. El menos O sea, habitual de los sentidos. Sí. El menos común de los sentidos, Sí. sí. Pero con sentido común, y lo están haciendo porque los propios que tienen que controlar un poco esto también son los trabajadores. También son los trabajadores. A ver, ¿el chofer puede, cuando ya hay alguna gente parada, no parar en una parada porque entiende que ya más ocupación no es riesgoso? ¿Tiene esa facultad, tiene esa potestad? Bueno, lo puede hacer, pero cada caso es un caso diferente, cada zona es un lugar diferente y cada horario también es un lugar diferente. Si el conductor sabe que a esa hora la frecuencia de repente de que venga el otro ómnibus demora, y bueno, le va a abrir y va a tratar de que suba, porque es hasta un... a veces puede darse, son temas de seguridad, de dejar a alguien de repente solo en una parada en alguno de los puntos de Montevideo, tampoco no es recomendable. Por eso, vamos a decir, la capacidad del coche, la gente, quien trabaja, lo está manejando con muchísimo criterio, y de hecho no hemos tenido problema en ese sentido. Es más, el 1% de las más de ahora casi 10.000 salidas que hay durante el día, el 1% se podría decir que se detecta en algún barrio en especial, algún viaje que tenga más de 10 parados, que 10 parados prácticamente es lo que en otros tiempos era el coche vacío, prácticamente, bueno, ese es el 1%, o sea, es una casuística especial que el conductor sale de una terminal y justo porque el de adelante se adelantó un poco o porque justo hubo una salida de alguna fábrica o de algo que esté trabajando, y en ese horario se le subieron más gente que la prevista. Hoy no está pasando, y cuando pasó algún día, en las semanas anteriores, fundamentalmente a turismo, estábamos hablando de que podía llegar a pasar en un 1%. O sea que estamos arriba de esto. Cuando me preguntaba, tú me preguntabas de las consecuencias económicas, bueno, son tremendas, porque desde el día 13 de marzo, los horarios y los servicios y la frecuencia que el transporte ha tenido que dar, para nada tuvo en cuenta el tema comercial, porque si lo tuviera en cuenta, no iba a dar el doble de oferta que la demanda que había. No lo hemos tenido en cuenta y no lo vamos a tener en cuenta hasta que finalice lo que nosotros llamamos la primera etapa, la etapa de la crisis profunda, que esperamos que sea segunda quincena de marzo, abril y mayo. Bien. Y que a partir de junio comencemos con algunas otras actividades, comencemos a transitar una nueva normalidad, que ese periodo para nosotros es un poco más extenso. Esa nueva normalidad, como mínimo, va a llevar un periodo de adaptación que va a ser como 2 años. Lo veremos en su momento, ¿no? Es muy difícil cuantificar. Exacto. Es muy difícil cuantificar. Bien. Ahora, tenemos que dar el mejor servicio, el que tenga más garantías para dar ese servicio en forma sanitaria. Nosotros nos vamos a estar continuamente cumpliendo con la autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud Pública, y en eso vamos a tratar de tener las unidades con las máximas garantías para que la gente lo pueda utilizar. Muy bien, Juan Salgado, presidente de CUTSE, de la Cámara de Transporte del Uruguay, muchísimas gracias por su tiempo. Un gusto y muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bien, es difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, acá miren este mensaje. La gente no usa tapaboca en el bus y el conductor no le dice nada, ni les dan un tapaboca. Quienes sí lo usamos estamos cuidando a los otros y a nosotros quien nos cuida. Es muy válido y legítimo plantear el tema de la conciencia social, de la condena social, pero... y lo que plantea Salgado es muy válido, pero también desde el otro lado te pones en el lugar del pasajero que se sienta con todas las medidas de precaución y que al lado se le sienta uno sin, y que todo sea al lado, y te da bronca, porque digo, ¿dónde están mis garantías de que me cuidan a mí? ¿No? Hay una cosa que no tienen en cuenta. El ómnibus es un servicio público. Los empleados del ómnibus se rigen por el derecho privado. Es decir, que si mañana hubiera una disposición municipal que es obligatorio,
tendrían que limitarlo así como no permiten que se tome mate, Bueno, que yo suba con la gallina. Es lo que va a pasar en definitiva, porque es la intendencia que va a disponer Lo que la pasa es que me obligatoriedad. parece que lo que ellos quieren obviar es convertirse en... Entonces dicen que lo cuide otro. Bueno, pero que lo cuide otro, no. A ver, si yo me fuera a subir al ómnibus con una oveja, me van a decir, no, señora, no se puede. Bueno, lo mismo tendría que decirme si subo sin el tapabocas. Es entender entonces que no usar tapaboca equivale a subir con un arma, equivale a subir con una oveja o equivale a subir fumando. Es que es lógico. Parece poco lógico que exista todavía un 10% de la población que no utilice tapaboca cuando Pero vas tú a me subir hiciste un auto. cuento el otro día Parece poco de alguien lógico. que te dijo en la calle. ¿Fuiste tú o quién fue? Sí. Sí, hasta que no sea obligatorio no lo voy a usar. ¿Qué Y haces es lo que con digo ese yo siempre, sujeto? es como si fuésemos hijos del rigor. sí? Si no es obligatorio no me lo pongo, pero parece poco lógico Pero a esta también altura hay del mucho partido, ¿no? desconocimiento. En estas últimas horas, cuando veía algún relevamiento que hacían los colegas en la calle respecto al uso obligatorio, ¿no? Y demás, me quedó grabado el testimonio de alguien que decía, no, yo no lo uso porque no estoy resfriado. ¿Ah? Y no tengo tos ni tengo ningún Bueno, pero hoy síntoma no de te puede nada. faltar Pero falta- información. No, Hace 2 meses que tenemos Bueno, información. a ya. ver, Dejemos de informar y que sea obligatorio. Exacto. Digo, me parece que por ese lado voy, ¿no? Bueno, hay un porcentaje de la población que por alguna razón no está entendiendo, no somos nosotros quienes para juzgar aquí por qué razón, y esa población va a tener que entender si es obligatorio. Y así como se controla el tema del cigarro, se controla el tema de la música. Uno no puede subir con un dispositivo con la música que quiere al ómnibus. Bueno, no debe ser Pero tan perdón. complicado controlar el Bien, uso del pero tapabocas. lo importante es que se establezca cómo controlar. Hay un Claro, video que circula en redes de cómo bajaron a patadas en Brasil a una pasajera. No fue el chofer, fueron pasajeros que... Por eso Pero, ¿y quién va preguntaba quién va a bajar a van patadas a quién? dirigidas las ¿No? sanciones? Creo que el tema de a quién van dirigidas las sanciones no es un tema menor. Es que la sanción al particular es muy difícil. Es como Por que eso, fueras a poner sanción si al la peatón. sanción va dirigida a la empresa, Tiene que ser a la creo va a ser empresa. más fácil el tema de Es controlar. que tiene que ser a la empresa. Es como cuando se Bueno, fuma en un local. vamos a ver cómo se entienden, porque si va a haber una disposición efectivamente de obligatoriedad, se va a tener que cumplir. ¿Y sí? O sea que vamos a ver cómo después en los hechos esto se implementa. Vamos a cambiar de tema, las habíamos anunciado.